Aleluya, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bendiciones a todos ahí en su casita donde estén conectados. Es una bendición y un privilegio precioso poder llegar con ustedes en esta preciosa noche. Me acompaña mi amada esposa, pastora, te presentas. Amén. Muy buenas noches, amados. Mi nombre es Claudia Pérez y nuevamente estamos el día de hoy acá compartiendo con ustedes. Esperamos de que ya estén listos con su cuaderno, no sé de dónde apunta, pero que ya esté listo para poder aprender juntamente con nosotros. Es una bendición el poder llegar hasta su hogar de esta manera. Creo que nos la vamos a pasar bien bonito. Nos la vamos a pasar aprendiendo, ¿verdad, pastor? Sí, Gloria a Dios. Gracias a todos los que están conectados ya y están mandando saludos, bendiciones a todos. Si empezamos a mencionar uno por uno, pues vamos a tomarnos mucho tiempo ahorita y quisiéramos entrar a lo que es el discipulado del día de hoy. Pero un saludote a todos que están ahí conectados, compartan la transmisión, tómense un minutito, compartan para que podamos llegar a muchos más, que podamos ser de bendición a donde se pueda llegar con este video, este Facebook Live, que después se va a convertir en un video en el canal de YouTube, en el Centro Cristiano Pamos de Aceite, y luego va a ser un podcast también en Spotify para que usted no se lo pierda. Gracias, Janita, por estar ahí en controles y el trabajo que haces. Excelente, Dios te bendiga, mi hija linda. Así que empezamos, pastora. Hoy vamos a hablar lo que es el orden o ordenando lo profético. ¿Qué te viene a la mente cuando decimos ordenando o haciendo, no haciendo, sino poniendo orden? Aleluya. Es muy bonito poder decir ordenando, porque si decimos ordenando es porque en algún momento necesitamos de estudiar, prepararnos más, porque dice, ¿verdad?, que el orden atrae la bendición. Entonces, si queremos seguir dedicándonos a Dios en este año tan glorioso que el Señor nos da, dedicándonos más a Dios, tenemos que ordenar lo que todavía nos falta que ordenar. Entonces, no es de orden, de dar una orden, un imperativo, no. Te ordeno esto, no, sino de ordenar y de poner las cosas en su lugar, en su debido lugar. Así que anoten el tema hoy, ordenando lo profético, es nuestro discipulado y anhelamos avanzar hoy un poquito más con nuestro podcast y poder avanzar en lo que es esta escuela profética preciosa. Yo me la disfruto cada vez que tenemos la oportunidad de poder estar acá con ustedes y compartirlo. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar a lo que es ordenando lo profético, y para ello vamos a entrar a Corintios, 1 Corintios 14:39. ¿Nos lo lees, por favor, mi amor? Amén. 1 Corintios 14:39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. En el 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Ahí está el detalle, ¿verdad? Estamos entrelazando lo que es lo profético junto con el orden, porque necesitamos saber cuál es el orden en lo profético, y definitivamente esto nos llevaría un poquito de tiempo, por lo cual vamos a empezar hoy a poner esas bases sobre lo que es ordenar lo profético. Y aquí dice que procuremos profetizar y no impidamos el hablar en lenguas. Entonces el primer punto que sale aquí, mi amor, sería, pero bueno, ¿hablo lenguas o no hablo lenguas en la iglesia, verdad? Y si las hablo, ¿en qué momento las hablo? Porque aquí algunos interpretan de que está prohibido tajantemente hablar en lenguas y que solo se hable en casa, porque en un versículo también lo menciona, ¿no? Como poniendo orden. Pero quisiéramos explicar esto porque es bien necesario ordenarlo, ¿no? Entonces, en el transcurso de este discipulado vamos a tocar lo que sería el detalle del hablar en lenguas, cuando hablar en lenguas, la interpretación de lenguas que es necesario ordenar. Pero ahorita nos interesa muchísimo poner la palabra en el griego, cuando dice que se haga todo decentemente y con orden. Entonces tiene que haber un orden en lo que es lo profético, y la palabra ahí para orden es taxis en el griego, y esa palabra taxis significa arreglos regulares. Entonces, si lo traduciríamos con la palabra taxis en el griego, diría: así que, hermanos, procurad profetizar, no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo con arreglos regulares. Amén. ¿Y cómo es eso de que, por eso es que estamos en esta escuela profética? Porque esos son los arreglos regulares. O sea, no es de que ya lo sepamos, no. Así como ustedes están aprendiendo, nosotros también vamos aprendiendo. Y de hecho,
Cuando usted nos hace sus aportaciones, eso nos enriquece, eso muchas veces nos abre el panorama de otro punto de vista que a lo mejor tal vez no lo habíamos visto, y esos son los arreglos regulares que debemos de ir haciendo a través de esta escuela profética, a través de sentarnos para poder estudiar y para poder edificarnos, ¿verdad? Exacto. Entonces la escuela profética es para entender que deben haber algunos arreglos regulares, como por ejemplo sería la diapositiva que viene más adelantito, donde dice que hay un orden con respecto a lo que es la unción, el ministerio de profeta, el don de profecía y lo que es la palabra profética más segura, que es la escritura, ¿verdad? Entonces deben de hacerse esos tipos de arreglos, que ya vamos a llegar ahí, pero es un ejemplo de lo que necesitamos platicar y ordenar, ¿verdad? Vamos a poner entonces esto. ¿Quieres agregar algo más ahí? Sí, amén. Sí. Me viene a la mente que cuando decimos arreglos regulares, es acá donde podemos ver todo este tipo de arreglos que a lo mejor, como tú decías al principio, ¿verdad? Muchas veces no entendemos y porque en algunas porciones de la Biblia dice de una manera, pero como siempre decimos eso, la suma de la palabra es verdad, ¿verdad? Entonces muchas veces tiende a no entenderlo, y por no entenderlo o por no sentarnos a discipularnos, muchas veces lo hacemos de una manera literal, de una manera como lo creemos, al simplemente leer una parte, o lo aplicamos de una manera equivocada. Claro. Pero cuando ya venimos y nos sentamos a estudiar la palabra, es donde vienen estos arreglos regulares que es normal, ¿verdad? En la palabra. Por eso es una escuela, por eso debemos de estar capacitándonos constantemente y ir haciendo todo este tipo de arreglos que a lo mejor tal vez en algún momento no lo habíamos entendido de una manera, pero no nos estamos siguiendo a un libro extraño, sino en la misma palabra, ¿verdad? Aprender cómo es que cómo es que podemos fluir de una mejor manera, y todo es porque dice la palabra de Dios que sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Exacto, entonces se necesita tener una escuela profética. Si se fluye en lo profético, claro que definitivamente tendríamos que fluir en lo profético, porque la Biblia dice que Él quiere restaurar el tabernáculo caído de David. Y si Él quiere restaurar el tabernáculo caído de David, en ese tabernáculo había alabanza, había adoración, había profecía, había sacerdocio, había reino, había cosas tremendas, ¿no? Pero la profecía, que es un ingrediente muy importante, hay que saber que debe de estar. Y entonces tiene que tener arreglos regulares, tiene que estarse siempre regulando, porque en algún momento hay gente que está recibiendo los dones, Dios hace un llamado de profeta, etc. Esto hay que estarlo regulando. Entonces viene una pregunta en un momento. Alguien me dice, pastor, ¿y cuándo va a terminar esto? Entonces yo le digo, no creo que termine. Entonces tiene que estar siempre haciéndose arreglos regulares con respecto a lo profético, porque es algo bien importante. Ahora, lo que tú decías viene con este pasaje en 1 Corintios 14:1 en la versión TLA, porque dice este versículo: procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Entonces tiene que haber una capacitación. Tiene que haber una capacitación. Entonces, a mí me interesa mucho que veamos este pasaje, porque la capacitación es necesaria para poder recibir, definitivamente que la hace el Espíritu Santo, pero la hace el Espíritu Santo también usando a los ministros, como en este caso el discipulado, y poder sentarnos y poder discipularnos con respecto a lo que es lo profético y poder hablar de parte de Dios. Amén. Y si tú te das cuenta, acá dice capacite de una manera especial. Ajá. Entonces, cuando hablamos acá de que estamos capacitándonos de una manera especial, claro, como tú dices, ¿verdad? Todo viene a través del Espíritu Santo, pero también acá dice procuren amar con sinceridad. Entonces, el amor es algo de que muchas veces lo enfatizamos, pero acá me llama la atención porque dice procuren amar con sinceridad. Cuando dicen procuren, es porque nos es muchas veces
difícil el realmente amar con sinceridad. Procuren pongan primero de su parte este Amén. ingrediente, que ya viene Ajá. más adelantito en la enseñanza, ¿verdad? Pero qué lindo que ya lo están mencionando, porque hay que procurar de parte nuestra hacerlo, porque el amar no es una opción, el amar no es solamente un sentimiento, el amar es un mandato, el amar es un mandamiento, el amar constituye no solamente si yo siento hoy que amarte lo voy a hacer, sino que Dios manda a hacerlo. Entonces dice, procuren amar con sinceridad y pídale al Espíritu Santo que los capacite. Entonces, ¿cuándo el Espíritu Santo nos capacita para hablar de parte de Dios? Cuando primero amamos con sinceridad, porque lo que queremos hacer a través de la profecía es edificar, no destruir. Amén. ¡Bum! Santo Dios. Oh my God. Y también, mira, y dice, ¿verdad? Y pídanle al Espíritu Santo que los capacite. Ajá. Entonces, yo creo que una de las cosas que el Señor hace es inquietar a los ministros, ¿verdad? Para poner ese deseo, porque me imagino yo que hay mucha gente que le pide al Espíritu Santo, le pide al Señor, Señor, yo quiero saber esto, y a través de ese sentir, de ese clamor, porque el clamor lo que provoca es una respuesta de parte de Dios. Entonces Dios viene a poner el Espíritu Santo a inquietar, hagamos esto, ¿verdad? Entonces es una respuesta de la oración, tal vez para muchos, de que estaban pidiendo, Señor, capacítame, porque dice, y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de una manera especial, ¿verdad? Entonces, para poder hacer esto, hay que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos capacite y que ponga ese sentir, esa inquietud en los ministros para poder hacer esto. Esto es algo bien delicioso, como tú decías, que alguien te preguntaba cuándo va a terminar esto. Esto no termina, porque si decimos de que, ok, ya no lo sabemos, no sabemos nada. Claro que podemos hacer una pausa en el discipulado con la escuela profética y entrar a otras escuelas. Claro. Que definitivamente, si el Espíritu Santo nos dice ahora empiecen con esta escuela, lo vamos a hacer, pero no quiere decir que vamos a dejar de aprender de lo profético, sino que luego en el momento que nos diga volvemos a enseñar con respecto a esto y que aprendamos juntos, porque debe de ser una capacitación constante y es el Espíritu Santo que la da. Hay un ingrediente, fíjate, que me llama la atención porque dice, procuren amar con sinceridad y pidan al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Quiere decir que la capacitación que va a dar el Espíritu Santo a nuestras vidas es porque ya nos pasó un escaño el Espíritu Santo. Y dice, vamos a ver tu corazoncito, vamos a ver tu interior. ¿Cuáles son las intenciones de que quieres que yo te capacite para que profetices? Santo. Entonces ahí mira y dice, no, pues está amando con sinceridad. Entonces Amén. lo te capacita para que puedas hablar de parte de Dios y que esa profecía o ese mensaje edifique a la gente, ¿verdad? Mira cómo es esto. Uh-huh. Desde aquí viene el orden. Exacto. El orden. Lo primero, ¿verdad? Amar. Sí. Amar con sinceridad. De Uh-huh. ahí pedirlo. ¿Verdad? Y ya después el Señor lo da de una manera especial para poder hablar de parte de Dios. Wow. Porque cuando uno habla de parte de Dios, hemos aprendido, ahí viene el versículo, si no nos da tiempo, lo digo de una vez, ¿no? La Biblia dice que la profecía o el que profetiza lo que hace es edificar, exhortar y consolar. Entonces, si uno a través de la profecía, entre comillas, digo entre comillas, porque si la profecía destruye, divide, causa daño, entonces no es de parte de Dios. Y entonces no está haciendo la función, la esencia de lo que es lo profético, porque dice que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios, porque ya les hizo ese examen en el interior, que es amar, están amando con sinceridad a mi iglesia, diría el Señor, ¿no? A mi amada. Entonces los capacita el Espíritu Santo para que hablen de parte de Él. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Entonces espero que estén disfrutando como nosotros nos lo estamos disfrutando, porque es sorprendente el tema de esto. Para los que se acaban de conectar, es el orden de lo profético, y hemos venido aprendiendo de que el orden de lo profético está en Corintios 14, donde dice que se debe de anhelar profetizar, pero todo decentemente y con orden. Y estamos viendo de que la capacitación va a venir de parte del Espíritu Santo, y que profetizar entonces es hablar de parte de Dios. ¿Qué es profetizar? Si querés un concepto bíblico, 1 Corintios 14:1 en la versión TLA. ¿Qué es profetizar? Hablar de parte de Dios. Ni más ni menos, no es como te explico, no necesitamos buscar muchas palabras o rebuscar palabras para dar una definición de lo que es profetizar, sino
hablar de parte de Dios. Pero esas palabras tan simples conllevan una responsabilidad inmensa, enorme. Pero esas palabras de hablar de parte de Dios, te lo puedes memorizar, pero al ponerlo por obra es tan delicado que por eso es que surge la escuela profética. Amén. Sí, porque incluso Wow. dice la Biblia, ¿verdad?, de que el profetizar es el eco de la voz de Dios, ¿verdad? Sería un sinónimo de lo que hablar de parte de Dios, Amén. el eco de la voz de Dios. Por eso es bien delicado y por eso es de que nos detenemos tanto al poder estar en este versículo de la Biblia, ¿verdad? Primero, lo primero, ¿verdad? Amar con sinceridad, tenemos el amor de Dios y ya luego pedirlo al Espíritu Santo y porque es de una manera especial que Él nos va a capacitar y porque vamos a hablar de parte de Dios, no vamos a hablar cualquier cosa. Tremendo. Y cuando venimos y decimos vamos a hablar de parte de Dios, eso tiene peso, porque hay aquel que diga alguna palabra, dice Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Y Dios no ha dicho nada. Claro, y Dios no ha dicho nada. Ajá. Entonces necesitamos esa capacitación de parte del Espíritu Santo para poder edificar y hacerlo de una buena manera, de una manera correcta y ser, ahí sí que como decías, ¿verdad? Para el cuerpo de Cristo que es exhortar, edificar y consolar, ¿verdad? Entonces no es, como dices, no es de solo hacerlo, sino porque tiene un gran peso el decir, voy a profetizar. Esa versión me llamó mucho la atención, por eso viene acá donde dice que los capacita el Espíritu Santo para hablar de parte de Él. Está bien claro, ¿verdad? No tenemos por qué rebuscar. Sí. Ahora, vamos a ir a la otra diapositiva porque hemos venido hablando sobre esto. Espero que salga todo allá. Pues porque ahí ya va a haber la unción profética, el don de profecía, el ministerio de profeta y la palabra profética. Y abajo de cada uno de ellos le puse un versículo bíblico, donde está la unción profética con Samuel. Ahorita le vamos a poner ahí los versículos, los 4, y el don de profecía, Corintios, el ministerio de profeta en Efesios, y la palabra profética más segura en 2 de Pedro. Entonces, si uno dice yo tengo una palabra profética, está mal dicho, porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Amén. Si tienes el don, dirías yo tengo una profecía, ¿verdad? O Dios me dio una profecía para ti, no Dios me dio una palabra profética, porque la palabra profética es la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo un ministerio de profeta o tengo el don de profecía, sería Dios me dio una profecía para ti, ¿verdad? Dios me dio una profecía para ti. Y ahí le dejamos en ese esquema lo que es la unción profética, el don de profecía, el ministerio de profeta y la palabra profética. ¿Por qué sale a colación nuevamente? Porque estamos hablando de ordenando lo profético. Y esto es bien necesario que lo entendamos. ¿Por qué razón algunos solo profetizan una vez y ya no vuelven a profetizar? Es la unción. ¿Por qué los que tienen don pues no van a andar en las casas profetizando de casa en casa? ¿Por qué no? Porque el don dice la Biblia que es para la iglesia, para edificar la iglesia y que hay que juzgar la profecía. ¿Quién va a juzgarla si no hay quien la juzgue, verdad? Es ilógico. Todas esas cositas, detallitos que muchas veces los dejamos pasar, es necesario que nos sentemos a discipular. Dale, porque yo sé que querés decir bastante ahí. Y es por eso de que tal vez no vamos así corriendo, sino porque los que somos de casa, conocemos que existe una unción, un don, el ministerio profético y la palabra profética, que es la más segura, que es la palabra de Dios, es la Biblia. Se nos hace conocido todo esto, de hecho, ahí están las citas y ya lo hemos repasado, ya lo hemos enseñado, pero hay muchos de que a lo mejor tal vez ni sabían cómo es eso de la unción, ¿verdad? De que en algún momento tal vez vino una profecía de parte de Dios y solo pasó una vez y se quedaron así como que, oh, ¿qué le pasó a ese hermano o a esa hermana? Ya no fluyó, pero fue la unción, fue que cuando llegó ese mover, entró en esa unción profética y la agarró y pudo profetizar. Tal vez para otros, ¿verdad? Ni sabían de que existía eso, ¿verdad? Y muchas veces así es como tal vez podemos estar de que no conocemos. Y como hoy estamos hablando de un orden, entonces este es el orden que muchas veces así también es como
como comenzamos, ¿verdad? Que el Señor nos da en una unción profética y ya luego viene el Espíritu Santo y ya no fue solo una unción, sino ya te da el don de la profecía. Pero a lo mejor tal vez en algún momento había un fluir, una unción profética y tal vez ahí pasó, ¿verdad? Pero ya después el Espíritu Santo vino y ya te dio el don. O ya venías predestinado, ¿verdad? Ese es algo que también muchas veces la gente no lo entiende. Piensa de que tal vez ya al tener el don de profecía ya es como un nivel acá y ahora vas a avanzar a un nivel de profeta. Y es algo muy diferente. El don lo da el Espíritu Santo y el ministerio, pues ya la persona está predestinada de parte de Dios para poder tener ese ministerio, que es uno de los ministerios. Ajá. Fíjate que algo que también debemos de poner en perspectiva, ¿no? Es, por ejemplo, si alguien tiene el don de profecía, no decirle profeta, pues porque no es un ministerio primario, sino es el don de profecía. Entonces, tener cuidado con eso para poder cuidar a las personas, cuidar ese don que le dieron, porque en el momento que les decimos, usted es un profeta, pero no es un profeta, tiene el don de profecía, lo podemos echar a perder, ¿verdad? Lo podemos inflar y la persona también pensar de que porque tiene el don, pues ya es un profeta, y no es así, ¿no? El profeta, pues es un ministerio primario, el don de profecía es un don del Espíritu que es para edificar al cuerpo de Cristo, no quiere decir que el profeta no edifique, pero es un ministerio primario en otro nivel. Entonces, es bien importante poner todos esos puntitos en perspectiva porque el tema es ordenando lo profético. Y así van a salir muchas cositas más que yo considero que el siguiente martes vamos a seguir hablando de esto porque es mucho lo que hay que analizar, a ver, a detallar, ser minuciosos, con el anhelo de edificar, con el anhelo de cuidar a los que profetizan, con el anhelo de desarrollar a los que tienen un ministerio de profeta, Amén. Con el anhelo de aprender juntos, con el anhelo de edificarse. Amén. Amén. Y yo creo que es muy importante este tipo de escuela, porque aquí es donde muchas veces vamos como echando, como hablando todas estas cosas que en una prédica, en un servicio, no se puede hablar de esta manera como lo estamos haciendo en esta escuela, ¿verdad? Sí, definitivamente, o en un discipulado, ¿verdad? Donde nos sentamos ya más detalladamente a ver todos esos detallitos, valga la redundancia. Entonces, sigamos a otro pasaje más y me gustaría entonces, después de aclarar unción, don, ministerio y palabra profética, que nos enfoquemos en el don. Amén. Que hablemos del don, porque si te diste cuenta, cuando hablamos todo de los falsos profetas, nos enfocamos en el ministerio del profeta. Uh-huh. Y cómo afecta, claro, a los que tienen el don, si tienen el don o no. Entonces hoy nos vamos a enfocar en el don, que sería el don de profecía. Amén. Y para enfocarnos en el don de profecía y seguir ordenándolo, vamos a ir a 1 Corintios, donde la Biblia dice que hay dones, hay ministerios y hay operaciones. Y las operaciones son del Padre, los ministerios son del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Y eso también hay que dejarlo bien claro, ¿verdad? Porque si es un ministerio de profeta, pues lo dio el Hijo, son los ministerios, en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero vemos de que hay dones del Espíritu. Entonces ya el doma es del Hijo y el carisma es del Espíritu Santo, y que son todos para edificar, pero hay que tener bien esa perspectiva clara de que cuando habla de esto está diciendo que en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿Quién los reparte? ¿Los dones? El Espíritu Santo. No la escuela profética. No. Entonces, ¿para qué es la escuela profética? Para poder hacerlo en orden, para poder aprender y hacerlo de una manera adecuada, como nos muestra la palabra. Ese detalle que, claro, la escuela profética no es en sí para decir yo te voy a dar el don, aunque ahí se activan y el Espíritu Santo da porque se está anhelando. Es como que, por ejemplo, si queremos que la iglesia alabe, enseñemos de alabanza. Si queremos que la iglesia adore, enseñemos de adoración. Si queremos que la iglesia, etcétera, pues lo profético así es, ¿verdad? Queremos que el Espíritu Santo nos reparta dones, pero no los enseñamos, pero no los activamos, pero no los buscamos. Entonces es bien necesario entender eso.
Y en 1 Corintios 14:1, ahí mismo en esta diapositiva, dice, ¿cómo dice, pastora? Léelo, por favor. Sí, Mira este pasaje. dice, ahora bien, Perdón, Primera de Corintios 14:1, dice, empeñense en seguir el amor, otra vez, mira, no, empeñense. ¿Por qué dice empeñense? Porque es difícil, ¿verdad? Pero fíjate que es procurar amar con sinceridad en la tela, creo que ahora lo estás leyendo, el 14:1 en el ¿verdad? Wow. Acá dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones. ¡Wow! Esa palabra ambición suena así como, ay, no, yo no, eso no es para mí. No, pero anhelar, ambicionar los dones es algo bueno, es decir, yo quiero edificar. Amén. Y dice, los dones espirituales, sobre todo el de la profecía, de profecía. Entonces hay que ver que los reparte el Espíritu Santo. Entendimos la diferencia, dones del Espíritu, ministerios del Hijo, operaciones del Padre. Entendimos que es el Espíritu que lo da y que reparte como Él quiere. Y en el 14:1 que ambicionemos los dones. Entonces hay que ambicionarlos, hay que anhelarlos, hay que buscarlos, hay que pedirlos. Entonces yo quisiera que el Espíritu Santo me dé, pero no los buscas, no los anhelas, no te empapas. Te pierdes en la escuela profética. No, yo creo que una de las cosas que cuando dice acá, en esta versión que es la NBI, estábamos leyendo la TLA, ¿verdad? Uh-huh. Pero esta es la NBI, dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones. Una de las maneras es, por eso es de que aprendemos también de que debemos de congregarnos, porque una de las cosas donde va a pasar esto va a ser en la iglesia, en armonía. Dice que cuando estamos unánimes, todos juntos, ¿verdad? Algo viene. Eso era lo que mirábamos con Pablo, ¿verdad? Que estaban unánimes todos juntos. Claro, ellos estaban en la cárcel, pero ahí podemos ver como lo... y en Hechos capítulo 2, que estaban unánimes juntos en un mismo sentir, cuando de repente vino el Espíritu Santo y comenzó todo. A dar, dice. Fueron todos llenos y empezaron a... Ajá. Entonces, ¿cómo es eso de que venimos y cuando nosotros estamos unánimes, ahí miramos, ¿verdad? De que es bonito, es ambicionar, es como de decir, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ir a arrancar eso, yo lo anhelo, yo lo quiero, pero también lo busco para poder yo también experimentar eso, ¿verdad? Y qué lindo cuando uno llega a esa necesidad como de poder, de querer realmente, de ya no solamente ver de que aquellos lo tienen, sino de uno también anhelarlo y decir, yo quiero de eso, yo quiero, Señor, porque es una promesa de parte de Dios para nosotros. Amén. Es que, y después viene el otro ingrediente, fíjate, porque dice lo que está en 1 Corintios 14:1 en morado, sobre todo el de profecía. Entonces hay un orden. Empeñense en seguir el amor, número 1. Número 2, ambicionen los dones y sobre todo el que puedan profetizar. Entonces es bien importante saber de que hay un orden acá. No es de que yo quiero profetizar, sí, pero primero amas. Yo quiero profetizar, sí, pero ¿lo ambicionas? Yo quiero profetizar, pues tiene que haber un orden. No sé si espero que me estén entendiendo que no es solo de decir yo quiero, es que hay que pasar por esto, de amar y de ambicionar los dones. Así que si tú anhelas, sigue anhelando. Si Dios no te lo ha dado, Dios te lo va a dar. Sí, pero primero amemos, que es el ingrediente principal. Si no, no podríamos... es que ahí es donde entra el versículo que dice, Señor, en tu nombre profetizamos. Y el Señor dice, pero no los conozco, apártense de mí. Entonces, ¿cómo era, no? Que tenían el don, pero no tenían el fruto. Que profetizaba, o quizás hasta eran profetas, pero no tenían el amor, que es lo más importante, el amar. Y ahí es donde tendríamos que hablar en otro discipulado sobre solo el amor, porque hay gente que confunde el amor con querer, con pasión, con deseos, y es bien importante hablar sobre el amor, que ahorita seguimos desarrollando eso, pero es bien necesario agarrar un discipulado solo sobre el amor. Y fíjate, cielo, que yo pienso esto, ¿verdad? Tal vez muchos pueden decir, pero
él como dice o ella como dice de que tiene esto, tiene el otro, si ella no ama. Pero yo creo que no es tanto de ver a los demás, sino verse uno mismo. Claro. Uno mismo, porque desde ahí comienza el amor. O sea, Desde ahí comienza el amor, porque yo, yo puedo ver a los demás, pero mejor me miro a mí y desde acá comienza, porque si en realidad yo tengo amor, yo amo, no voy a andar enfocándome en alguien más, sino mejor en mí, porque de esa manera yo también es parte de cómo yo voy a demostrar o cómo yo voy a saber si en realidad yo amo o no amo, pienso yo. Sí, es que definitivamente que uno sabe cómo está en el interior, más ¿Verdad? que nadie, Dios lo conoce a uno y uno se conoce. Entonces yo puedo saber si yo amo o no a alguien o a las personas, que es un mandato. Y el mandato es amen, entonces es una decisión. Entonces si tú tomas esa decisión de amar a las personas, entonces después anhelas, ambicionas los dones, te da el Espíritu Santo, porque lo que quieres es edificar porque amas. Porque inclusive me llama la atención lo que estabas diciendo ahorita, de que, ok, de qué sirve decir, oh, yo tengo esto, yo tengo el otro, o miren cómo soy yo, que no sé qué, si a la hora de la hora, cuando venga el Señor Jesús, o cuando venga el papito, vienes y dices, Señor, pero si yo hice esto, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, pero ¿y de qué va a servir eso? Mejor, ahí sí que enfocarse uno, y por eso decía ahí, ¿verdad? Empeñarse uno en que realmente Y haya dice, amor. empeñense en seguir, Ajá. no dice cuando anhelen, cuando deseen, no, empeñense en seguirlo, entonces hay que seguir, no, perdón, es de hacerlo, no es de a ver cuándo me nace, háganlo, empeñense en seguirlo, háganlo ya. Es algo sorprendente. Empeñarse es algo como de Insistir. ajá, como, bueno, ahorita fallé, pero me levanto otra vez y lo intento, lo trato de hacer, estoy empeñada en tratar la manera de hacerlo, ¿verdad? Amén. No sé, pastor, sí, sí Dice, estoy. ya te dice Manicelita, el comentario de Manicelita dice, creo yo que ya tengas uno de los 5 ministerios o tengas un don, pero si careces de amor, termina siendo una aptitud más. Exacto. Solo un don más, pero no hay amor, que es la base para desarrollar los dones. Entonces son, ¿cómo explico? Como cuando la Biblia dice que hay que edificar sobre la roca. La roca es Cristo y Dios es amor. La roca es el amor, es Dios. Entonces, si edifico, si tengo dones, pero no estoy sobre la roca, sobre el amor que es Cristo, entonces es en la arena. Eso no va a funcionar, va a tarde o temprano a descubrirse. Como cuando dicen, Señor, en tu nombre profetizamos, y dicen, no los conozco. Mira lo que dice mi hermana Isabel Ferma, pero buscarlo en espíritu. No como lo que quería Simón el mago, pastores. Buscarlos en el orden que papá lo dé. Qué preciosa esa aportación también, ¿verdad? Claro, porque Simón el mago hasta estaba dispuesto a pagar para que le dieran. No, buscarlo en el espíritu. Amén. Esa palabra es la que me gusta mucho, buscarlo en el espíritu. ¿Por qué? Porque por eso la clave es amar. Simón todavía no había experimentado el discipulado, el avance, el proceso, la formación, sino que él estaba empezando a seguir, ¿no? Entonces él pensó que las cosas eran pagándolas, comprándolas, mientras que entendemos de que por eso la base es el amor. Entonces Simón todavía no está en la base que es el amor, sino que quiere comprar. Entonces por eso es de que buscarlo en amor, primero buscar el amor, empeñarse a seguir el amor, entonces ya vienen ahora el anhelo de buscar los dones. ¿Por qué? Porque con ese amor que ya primero busqué, voy a edificar. Y si no, quiero que me miren. Simón lo que quería era él ser reconocido, que todavía lo admiraran, lo miraran, le aplaudieran y dijeran, wow, Simón es el que lo hace. Y esa es la diferencia, que si no hay amor y yo pido, lo que yo quiero es que me vean a mí. Si yo lo busco sin amor, lo que yo quiero es yo ser visto, yo ser oído, yo ser aplaudido. Pero si primero amo y yo lo anhelo, yo busco, entonces lo que yo quiero es edificar con ese amor que primero busqué.
Ese es el orden, no se puede saltar ese orden. Por eso estamos hablando de ordenando lo profético. Amén. Por eso también viene ahí de que no es tanto que te puedan decir, que te digan, oh, usted el mega profeta o el que profeta aquí, profeta allá. No es tanto que te digan eso, sino mejor los frutos, ¿verdad? Y claro, dice también en la Biblia, ¿verdad? De que el que reconoce profeta, bendición de profeta recibe. Pues está bien también eso, ¿verdad? Pero yo creo que una de las cosas es de que uno al reconocer lo que Dios en su misericordia le ha dado a cierta persona, porque eso no deja el que Dios te haya escogido o te haya dado un ministerio, valga la redundancia de que estamos hablando de lo profético, un ministerio profético no quiere decir de que valgan más, siempre decimos, valemos lo mismo, la sangre de Cristo valemos todos, y entonces, pero no es más de que te puedan decir, sino mejor de que hagan la función y que los frutos se evidencien en ti. ¿Qué es lo que dice Pastor Luisito acá? Fíjate, bendiciones. Dice, alguien a quien Dios ha llamado, más con la responsabilidad de un llamado y dones, los frutos, y más el del amor, tiene que ser evidente en aquel a quien Dios llama, como a quien Dios llama. Entonces sí, es cierto, más que todo es el fruto del amor. Amén. Entonces, ordenemos lo profético. No profetices, no digamos queremos profetizar o queremos desarrollar un ministerio si primero no existe esto tan importante que es el fruto, el amor. Amén. Y lo que dice mi hermana Rosita Reyes, dice, Simón el mago lo que buscaba era su propia gloria. Exacto, eso es lo que buscaba Simón el mago, lo que él estaba acostumbrado, ¿verdad? A que le pagaran para él adivinar, porque él era un mago, él hacía cosas en las tinieblas y le pagaban y le daban y le aplaudían. Entonces él pensaba que así funcionaba también. Entonces, ingredientes, vámonos a la diapositiva que les traigo acá, dice ingredientes entonces principales para fluir en lo profético. Amén. No podemos saltarnos entonces, pastora, el amor. ¿Lo quieres leer ahora acá en esta versión? Mira cómo dice. En esta versión dice, seguid el amor. Procurad, empeñense, anhelen. Mira aquí cómo dice, perdón que te interrumpí, pero me emocioné. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, ese ingrediente, si ustedes quieren poner ahí ingredientes principales para fluir en lo profético, porque lo estamos ordenando, ¿verdad? Poniéndole orden al don y al ministerio, es el amor. El amor no lo podemos dejar. Entonces lo que hicimos es que sumamos 1 Corintios 14:3, donde dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Anótenlo, 1 Corintios 14:3, que es un versículo de base siempre, y el versículo 4, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, si yo quiero edificar a mi iglesia, primero tiene que haber en mí ese ingrediente principal, que es el amor. Y entonces en la otra diapositiva lo que yo hice fue ponerles aquí, amor más profecía igual edificación. No se puede edificar solo con profecía. Amén. O sea, la profecía es para edificar, pastor, sí, es para edificar, pero si hay amor. ¿Por qué? Porque es el ingrediente principal para poder verdaderamente edificar cuando se profetiza. Claro, porque una persona que no tiene amor va a destruir. Y no es de esa manera, ¿verdad? Sino que tiene que estar el amor del Padre en la persona para poder ser de edificación. Por eso ahí, si ustedes miran, dice que el anhelo de profetizar sea siempre edificar a los demás en amor. Entonces, hagamos otro concepto, pongamos otra definición. ¿Qué es profetizar? Es el anhelo de edificar en amor. Wow. Amén. Amén. Es que siempre dicen es el eco de la voz de Dios en la tierra, es hablar de parte de Dios. Bueno, pues aquí te va otra definición. Sí, ¿qué es profetizar? Es edificar en amor. Es edificar en amor. Y ahí nos vamos con una definición que, wow, o sea, no es rebuscada, sino ahí está con la palabra. Amén. Fíjate, dice mi hermana Betty acá, cuando uno conoce el amor de Dios, uno declara amar y perdonar, no importa si lo aman a uno o no, solo es decir amar al prójimo. Ajá, es que es así, ¿verdad? El amor lo que hace, dice el amor cubre multitud de faltas. El amor es otra onda,
algo tremendo. No, y cuando hablamos del amor y el perdón, no, eso es una bomba, ¿verdad? Porque si realmente hay amor, ese amor de parte que viene de parte de Dios, el amor nos hace perdonar, el amor nos hace ser como siempre dices, ¿verdad? Sé inocente, créetelo, no lo creas. Cubre multitud de faltas. Exacto, si tenemos el amor, si ese amor del Padre está ahí en nosotros, vamos a poder cubrir las faltas. Edificar. Amén. Edificar. Sí. Fíjate, dice hermano Gerson, esta aportación está bien poderosa también. Dios les bendiga, pastores. Por eso en los últimos tiempos el amor de muchos se apagará o se enfriará y habrán amadores de sí mismos. Por eso en Apocalipsis nos recalca que volvamos al primer amor. No, aquí hermano Gerson nos dio un discipulado con esos 3 versículos donde es cierto. Por eso el enemigo lo que quiere es que el amor se enfríe. Que uno también, que la gente al enfriarse, en lugar de amar, se ame a sí mismo, amadores de sí mismos. Es una característica de los que tienen el sello de los 3 6. Otro día hablamos de eso, ¿no? Amadores de sí mismos. Se enfría el amor. Y lo que le pide el Señor, lo que dice mi hermano Gerson acá, es bien necesario recalcarlo. Por eso el Señor le dice a la iglesia, vuelve a tu primer amor. Mantente en tu primer amor. Vive en tu primer amor. Siempre tienes que estar en ese primer amor. Y lo hemos platicado infinidad de veces. No le digas a alguien ya se te va a pasar porque estás en tu primer amor. No, mantente en tu primer amor todo el tiempo, apasionado, y sírvele, ámala, evangeliza, predica, haz todo apasionado, sirviendo con amor. Por eso acá en estas diferentes versiones, la TLA, la NBI, estábamos leyendo 1 Corintios 14, 21, ¿verdad? Y lo que dice, anhélenlo, 14.1, ¿verdad? 14.1, dice, procuren, porque como decía hermano Gerson en Apocalipsis, que el amor de muchos en estos tiempos se va a enfriar, por eso mismo, porque las personas que no tienen ese amor, que no procuran ese amor de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios para nosotros, van a herir, van a hacer muchas cosas que eso va a provocar en la gente, que muchas veces ese amor se enfríe, y por eso es que muchas veces no pueden perdonar, no pueden ser libres, no pueden seguir adelante, ¿verdad? Y eso es lo que provoca, por eso dice procuren. Ajá. Procuremos que ese amor de Dios esté sobre nosotros, porque si tenemos ese amor, vamos a ser de edificación. Si tenemos ese amor de parte del Padre, vamos a poder realmente cumplir con este orden que el Padre nos establece a través de su palabra. Y entender a la luz de la palabra que amor es ¿cómo te explico? Es de diferentes formas, porque la Biblia dice, el padre al hijo que ama lo corrige. Entonces muchas veces pensamos que cuando nos corrigen no nos aman, y es todo lo contrario, es porque uno ama que corrige o que lo corrigen a uno. Entonces ahí hay que entender el amor. Es otra de las características, dice también la Biblia, Pablo, aunque yo amándolos más he amado menos. Entonces amar no es esperar que te devuelvan eso. O sea, yo amo para que me amen, ¿no? Entonces es un intercambio. No, aunque yo amándolos más, dice Pablo, sea amado menos. Entonces el amor muchas veces vas a darlo y aunque a ti no te lo devuelva, no sea recíproco, ¿no? Entonces hay que entender las facetas del amor cuando ya hablamos de esto, porque es un tema, es un tema muy profundo el amor. Mira lo que puso hermana Iselita ahí, qué bonito. Hermana Iselita dice, ¿lo quieres leer? Léelo, por favor, pastor. Qué fuerte esto, dice hermana Iselita, porque Jesús conocía la dureza de nuestros corazones, por eso lo puso al final como un mandamiento, porque es fácil decir yo te amo, pero el mismo amor tiene sus frutos y lo demuestra. Que Dios me ayude a llegar a la estatura de Cristo que Él nos demostró. Que nos ayude. Exacto, porque ahí en el momento donde uno dice, no, yo ya estoy, no, a que Dios nos ayude a llegar a ese nivel, por eso es de que estamos aprendiendo y estamos viendo la palabra para ponerla por obra y poner esa base, ese fundamento para poder profetizar, para poder sacar el ministerio, etcétera, ¿verdad? Entonces, es bien importante, nos quedan unos minutitos todavía, son 12 minutos, pero en esos 12 minutos me gustaría que lleguemos a lo que sería cómo desarrollo el don, lo que estamos ordenando. Amén. Entonces, recibí el don, ahí me quedo.
No. O recibí el don y ahí está ya. No, hay que desarrollar los dones. Es decir, de que hay que seguir creciendo en ellos. Es como, por ejemplo, si tú en tu iglesia profetizas, voy a hablar de pan, mostaza y aceite, pan, si tú profetizas aquí y no estás capacitándote, no estás equipado, no te conectas, es como que uno dice, pues no quiere desarrollar más el don, ¿verdad? Entonces, no es un regaño, es un consejo, ¿verdad? Hay que anhelar aprender, seguir aprendiendo cómo desarrollarlo, cómo seguir creciendo, cómo seguir fluyendo. Y por eso es de que es bien necesario de que usted y nosotros nos sentemos a discipularnos y crezcamos. Sí, quería decir algo. Amén. Lo que sucede es de que a través de esta escuela, como lo repetimos y no nos cansamos de repetirlo, nuestra intención es seguir desarrollándonos, inclusive crecer, ¿verdad? Y entonces una de las maneras es cómo no vamos a aprovechar poder sentarnos y poder alimentarnos, poder agarrar esto y que no lo hagamos de una manera equivocada, sino que lo hagamos de una manera correcta a través de la palabra, porque acá no venimos con un libro, no estoy diciendo que es malo leer, es bueno leer, pero qué mejor que la palabra, pues estamos dando lo que es la palabra, los versículos de la palabra, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar a alguien que pues como decías, ¿verdad? De acá, de ministerio pan, mosto y aceite, ¿cómo no vamos a aprovechar esa palabra para poder seguir equipándonos? Y esa es parte también de la formación que el Padre nos está dando. No, de hecho, fíjate que cuando le dicen al profeta Ezequiel, cómete el rollo, que se mantente alimentando, comiendo la palabra, recibiendo la palabra, creciendo, avanzando, ¿verdad? Pero como el tema es ordenando lo profético, hay que saber de que entonces el primer ingrediente, base fundamental, clave, no puede faltar es el amor. El amor de Dios. Vamos a dejarlo entonces ahí en claro, ¿verdad? Pasemos al otro punto, que sería, ¿cómo hago para desarrollarlo? Yo quiero seguir desarrollando el don, porque hay diferentes formas de desarrollarlo. Entonces, incluso hay tipos de profecía, ¿verdad? Hay una profecía que Dios da al pueblo, a la iglesia. Hay profecías que Dios da personales a una persona, hay profecías para una ciudad, hay profecías para una nación, hay profecías... Pero ahí estás hablando del ministerio. Exacto. Entonces, nos vamos a enfocar en el don. Entonces, pero quería llegar a explicar que así como hay diferentes formas de verlo, las profecías, también es necesario saber de que entonces hay que desarrollar el don de profecía. Y el don de profecía lo dice Romanos 12:6, y quiero que lo lean conmigo porque dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces aclara que el don de profecía lleva un ingrediente para poder desarrollar el don. Amén. Y es fe. Fe. Sí. Y también era algo que mirábamos al principio, ¿verdad? De que una de las cosas que teníamos que hacer era, primero tener el amor y luego pedirlo, ¿verdad? Y si nosotros pedimos algo es porque debemos de manejar la fe. Porque tú no puedes pedir, o sea, dice la Biblia, ¿verdad? Pidan lo que quieran, pidan. Pero, ¿qué tenemos que tener para poder pedir? Fe. Porque tú puedes pedir, yo quiero tal cosa, pero lo puedes pedir solamente de decirlo. Pero si manejas fe, fe diciendo, ¿qué es fe? Es la convicción de lo que no se tiene, pero ¿cómo es? La convicción de lo que se espera. Fe, Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? En el momento tal vez no lo podemos ver, pero ya lo queremos, y eso hace eso provoca a que realmente se nos sea hecho, se nos sea dado. Exacto, y aquí entran algunas cositas como por ejemplo, Dios me dio el don. La duda. A la duda. Entonces cuando entra esa duda es por eso de que dice,
si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Por eso es de que tenés a alguien que te cubre, por eso es de que anotar las profecías y saber de que pasaste no de una unción, sino a un don, y que conforme el Señor te va dando esas profecías, vas sabiendo de que vienen de Él, las vas dando, y a veces uno empieza dando una profecía a pocas palabras, ¿verdad? Dice el Señor que le busques más, un ejemplo. Pero conforme uno va desarrollando ese don con fe, porque le va creyendo a Dios, porque va escuchando y va dando el mensaje, va caminando en fe. Y es así como se desarrolla el don, con fe. Entonces, sin amor no se puede. Pero ahora lo quiero desarrollar, porque si tengo amor, bueno, ahora agreguémosle la fe, porque ese es el ingrediente. Por eso estamos ordenando lo profético. Amén, amén. Sí, y qué lindo, ¿verdad? Porque ahí sí que, como también dice la palabra, sin fe nadie verá al Señor, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar al Señor. Ajá, y realmente miramos todo esto y decimos, wow, yo quiero, pero no se trata solamente de decir yo quiero, sino lo primero, ¿verdad? Tener el amor, y lo segundo, realmente tener esa fe para poderlo recibir. Eh, Hablamos nuevamente y decimos, no es a través de esta escuela que lo vas a recibir, no es así, sino que es a través del Espíritu Santo que Él te lo va a dar, si así le place, y cuando es en el tiempo de Él también, pero necesitamos anhelarlo, necesitamos tener fe, creer que es para nosotros. Mucha gente dice, pero si yo soy, no, es que ¿quién soy yo para que me lo dé? Dice la palabra de Dios que Él ya nos justificó a través de la muerte y resurrección del Padre, a través de ese derramamiento de sangre que hubo en esa cruz del Calvario. Es que nosotros ahora lo merecemos. No. Es como otra cosa, pero ¿y será que Dios quiere hablar en profecía a todos los servicios? ¿O quiere usarlo siempre a uno? ¿Verdad? Esas pueden ser dudas. Yo quisiera que todos esos detallitos los platicáramos, incluso si les ha pasado, porque, por ejemplo, ¿será que Dios me lo dio? ¿Será que esto viene de Él? ¿Y cómo yo puedo seguir creyendo, ¿no? Entonces es necesario que le agreguemos fe, que le creamos al Señor, y que podamos desarrollar este precioso don que es el de profecía, ¿verdad? Entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones. Quiere decir entonces de que Dios te puede dar varios dones. Dios te puede dar varios dones. Ahora, sí. ¿Será que Dios nos quiere dar diferentes dones? ¿Será que Dios quiere hablar siempre por profecía? La Biblia dice, Dios queriendo hablar de muchas formas y de muchas maneras. Entonces, Dios le gusta tener esa relación, esa comunicación, y también usa la profecía para hablarnos, para comunicarse, para decirnos un mensaje. Es que tenemos a un Dios creativo, tenemos a un Dios multifacético. O sea, Él no es así un Dios que lo hace todo de una forma monótona, que va, que va y así es siempre lo mismo, ¿no? Dios es un Dios que de repente, un día lo hace de esta manera, un día te da de esta manera, y es ahí donde realmente tenemos, yo sí creo, y creo lo que Dios, cuando a Él le place, Él quiere usarnos. Él quiere usarnos. Nosotros somos los que tenemos que disponernos. Exacto, para poder ser usados de parte del Señor. Porque si está la presencia de Dios, dice, donde está la presencia de Dios hay libertad. Donde está la presencia de Dios pasan cosas que, wow, y una de las cosas que de repente nos deja a nosotros todavía, ¿verdad? Es como, Dios puede hablarme. De hecho, cuando yo llegué a una iglesia, casi por primera vez, ya cuando tenía uso de razón, cuando ya estaba, ¿cómo se llama? Dios me habló a través de una profecía. Y entonces, ¿quién le dijo? Que es lo que uno siempre piensa. Ay, ¿quién le dijo? De plano que mi mamá, de plano que alguien vino a decirle todo a esto, ¿verdad? Pero no es eso, sino es Dios hablando. Y entonces ahí es donde a la persona que se le está dando, la persona que tiene el don de profecía, es donde realmente tiene que agarrar esa fe
y solamente dar ese mensaje de parte de Dios, porque el Señor quiere sus usarnos vasos. para poder dar ese mensaje. Y con ese mensaje que Dios da a través de una persona, santo, ¿se puede salvar un alma? Sí. No, y definitivamente ahí viene en el discipulado eso que tú estás diciendo, porque si entra un inconverso y escucha a las personas, dice la Biblia, lo estoy parafraseando, profetizar, y le dan a conocer su vida, va a decir verdaderamente aquí está Dios en medio, y se va a convertir, dice la palabra. Entonces Amén. es cierto. Entonces es bien importante entender esto de que la fe es bien necesaria para desarrollar el don de profecía, creerle a Dios, que Dios sí te quiere usar, que tú eres un vaso, que tú eres parte de su cuerpo y quiere usarte. Por eso la Biblia dice, anhelar los mejores dones, sobre todo que profeticéis, sobre todo que profeticéis. Entonces, sobre todo que profeticéis. ¿Por qué lo recalco? Porque es algo que también recalca el apóstol Pablo cuando lo enseña, ¿no? Sobre todo que, está recalcando, ¿verdad? Sobre todo que profeticéis. Y entonces hace una separación entre hablar en lenguas que uno se edifica y el hablar y tener el don de profecía que va a edificar al pueblo, que también viene en el orden, ya lo vamos a platicar, ¿no? La diferencia entre las lenguas, entre lo profético. Pero es bien importante entender entonces de que podemos tener diferentes dones según la gracia que nos es dada. Así que es por su gracia. Amén. Es por su gracia, según la gracia que nos es dada, según los dones que el Espíritu nos quiera dar. Así que hay que anhelarlos, buscarlos y pedirlos. Fíjate que son las 8:30, se nos fue el tiempo, pero quería saber algo más ahí porque los hermanos nos dan unos 5 minutitos más. Solamente hoy precisamente estaba hablando con una hermana, ¿verdad? Y que me decía, ella es, venía de años, ¿verdad? Y entonces en la iglesia donde pues ella asistía no daban este tipo de enseñanza, no daban este tipo de discipulado. Y ella decía, yo ni sabía que tenía el don. Pero fíjese que me recuerdo hace años, decía, de que sí, el Señor me dio profecía, y pues yo la dije, ¿verdad? Pero realmente yo no tenía ese conocimiento, yo no sabía qué era, yo solo lo dije, pues, y algunos pues pusieron atención y otros no, decía, pero ¿cómo es eso de que este discipulado nos enseña, este discipulado es para enseñarnos de que realmente sí está en la palabra pero tiene que haber un orden, por eso el tema, ¿verdad? Exacto. Ordenando lo profético, porque sí podemos ver de que hay unción, hay profecía, hay ministerio y la palabra más segura que es la Biblia. Fíjate que dice mi hermana Kenia, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, santo, la semilla más pequeña se imaginan las maravillas que viéramos. Y es cierto, por eso es de que hay que agregarle ese ingrediente tan importante ahora para desarrollar este don tan bello de la profecía, que es fe, creerle a Dios, creerle a Dios. Y muchas veces el Señor lo que hace es que si alguien no da la profecía, levanta otro vaso. Ahí te das cuenta de que si Dios ya te lo había dado a ti, no lo diste, si ya estás autorizado, claro, ¿no? Es porque Dios sí te está hablando, sí te está dando, y eso es en su gracia y su misericordia que hace eso todavía el Señor, ¿verdad? Dice a mi hermana Noemí Piedrasat, la profecía es la palabra de Dios que es como espada que traspasa los tuétanos para exhortar, para edificar y para consolar. Amén. Ahí sumó Efesios y sumó Corintios, aleluya, amén. Es algo precioso, así que espero de que ustedes estén aprendiendo junto con nosotros, así como estamos aprendiendo nosotros. Resumamos porque nos vamos a quedar hasta ahí hoy, pero seguimos en esto, hay que seguirlo porque nos hace falta la diferencia entre lenguas, entre lo profético, entre el espíritu de los profetas, deben estar sujetos a los profetas, etc. Hace falta mucho, pero lo que vimos hoy es sumamente importante, que es al hablar de ordenar la profecía, el amor, y para desarrollarla, pedirla, la fe. Amén. Mira cómo es eso de que los frutos son necesarios. Amén. El fruto, la fe es también un fruto. Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Entonces necesitamos el amor, el fruto del amor para profetizar, y necesitamos el fruto de la fe para poder desarrollar. Así que ahorita estamos juntando el don, el año, para que se den cuenta que los años no terminan, sino que nos sigue dando, ¿verdad? Amén. El don del fruto, el don de la edificación, y nos estamos dedicando a dar la palabra hoy para poder aprender.
año de Amén. dedicación. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí, pero muchas gracias a todos los que estuvieron ahí conectaditos. Recuérdense que vamos a poner en el canal de YouTube este video. Vamos a estar también en el Spotify para que usted pueda escuchar el podcast y que puedan compartirlo con todos sus amigos, sus hermanos, sus amistades y que podamos llegar hasta donde el Señor quiera que lleguemos para poder poner un granito y edificarlos a todos. Nos despedimos, pastora. Amén. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer. Muchas gracias por estar ahí conectaditos, por querer seguir aprendiendo y esperamos sinceramente que sea de edificación para sus vidas. Y si no leímos tal vez sus comentarios o sus preguntas, no es que no le pongamos atención, sino que muchas veces no nos da el tiempo, pero reciba un saludo cordial, que el Señor nos lo bendiga en este año glorioso, este año 2022. Es nuestro primer discipulado nuevamente y estamos contentos, estamos dándole gracias al Señor de todo lo que hemos venido viendo, de todo lo que el Señor ha hecho en estos pocos días del mes. Estamos impactados, sabemos que este es el año agradable, es el año en donde nos hemos estado dedicando más al Señor y hemos visto realmente que el Señor ahí sí que nos da el año exacto, el año de dedicación, y con esto seguimos dedicándonos y que el Señor les bendiga de mi parte, que el Señor los siga abrazando, pidámosle siempre ese amor, esa fe para poder realmente llegar a caminar y crecer más. Les amo mucho, que el Señor me los bendiga y es un placer el haber estado con ustedes. Wow, y es algo bien lindo que poder sentarnos, poder ver que tienen hambre el pueblo y que quiere aprender y que quiere que podamos juntos aprender. Eso es bien lindo, ¿verdad? Así que los bendecimos a todos. Gracias por estar ahí, por tener ese anhelo, ese deseo. Les amamos, los bendecimos y nos miramos hasta la próxima. Recuerden, pan, usted, aceite, pan. Mañana tenemos doctrina básica, doctrina avanzada. Tenemos también nuestra intercesión para que usted no se vaya a quedar, sino que venga y podamos seguir adelante con todo lo que el Señor tiene para poder buscarle más, dedicarnos a buscarle más. Gracias, Janita, por todo lo que haces ahí atrás de cámaras y de todo lo que está acá. Ella es nuestra productora, aleluya. Así que hoy sí, nos vamos y no seguimos hablando como siempre. Bendiciones.